Bien, como les decía, bueno, la intención de este curso es dar una breve introducción, explicar los conceptos básicos de la cédula de operación, responder las principales inquietudes que pudieran llegar a tener y bueno, evaluar los principales problemas que se llegan a tener en una cédula de operación anual. A pesar de que es un breve curso, está enfocado en el sector gasolinero. Y bueno, se va a basar principalmente en las cuestiones administrativas que para socios, para representantes legales, dueños de estaciones, podrían llegar a ser críticos en los puntos y en el llenado de la cédula de operación anual. Entonces, vamos a empezar con el contenido y no sin antes mencionarles que todas las preguntas que pudieran llegar a tener, por favor pueden irlas poniendo en el chat de aquí de la llamada. Y todas las preguntas, la mayor cantidad de preguntas que se puedan contestar, se van a contestar. Las que no se llegan a contestar por cuestiones del tiempo, se las podremos hacer llegar a su correo. Entonces es importante que cuando hagan una pregunta, dejen todos sus datos para que se les hagan llegar las respuestas. Entonces, vamos a empezar ahora sí con el contenido y vamos a revisar de nuevo puntos críticos. Y para explicar lo de la COA, vamos a empezar con la licencia de funcionamiento, la licencia ambiental única, ¿qué es la cédula de operación anual? Los establecimientos sujetos a reporte o quienes están obligados a presentar la COA, la plataforma COA Web o Cinatec, el contenido general de la COA y ahora sí, la firma de la COA. Entonces, vamos a empezar. Voy a mover un poquito esto porque me parece que no se ve muy bien. Listo. Ahora sí, ¿por dónde empezar? Para poder contestar esta pregunta, es importante tener en cuenta que se requiere la licencia ambiental única y la licencia de funcionamiento. Antes de siquiera empezar a pensar en la cédula de operación anual, es muy importante que tengan claro este trámite y este concepto. La licencia ambiental única y la licencia de funcionamiento, a pesar de que aquí aparecen dos nombres, realmente es el mismo trámite. Realmente por cuestiones de la CEA y Semarnat, en los últimos años se cambió el nombre. Actualmente se llama licencia de funcionamiento. Sin embargo, es posible que si ya tienen el trámite, también tengan la licencia ambiental única, pero básicamente es el mismo trámite, ¿no? Entonces, ¿qué es la LAU o qué es la licencia de funcionamiento? La licencia de funcionamiento es un trámite, un instrumento de regulación directa para aquellos establecimientos industriales de jurisdicción federal. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en eso, pero la intención de este documento es regular las operaciones del establecimiento y medir los índices de contaminación y al fin y al cabo es un permiso para poder emitir a la atmósfera. Entonces, ya entendimos que esa es la licencia de funcionamiento. Pero, ¿qué estoy emitiendo a la atmósfera? Cuando uno piensa en contaminación atmosférica, en emisión atmosférica, en estas fuentes de contaminación, quizás lo primero que se nos viene a la mente son las chimeneas, ¿no? La típica imagen de los humos negros saliendo de las fábricas. Pero no siempre es así. Ahorita, hablando de estaciones de servicio, les estoy mostrando aquí una imagen proveniente de la CEA, donde se encuentran particularmente los puntos donde una estación de servicio emite generalmente las emisiones, ¿no? Aquí se pueden ver los tubos de venteo, cuando se carga combustible a los tanques subterráneos, en los dispensarios y en la unidad procesadora, es muy común que se tengan emisiones fugitivas. Adicionalmente, se tienen también servicios auxiliares como la planta de emergencia, planta de luz, etcétera. Entonces, esos son los principales elementos que a las estaciones de servicio se les tiene que medir o se tiene que reportar. Entonces, ahora ya hablamos de dónde estamos emitiendo, pero ¿qué estamos emitiendo? Bueno, particularmente se emiten compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos totales y BETEX, los famosos BETEX, benceno, tolueno, etilbenceno y gileno, entre otros, particularmente de la estación de servicio. Ahora, en servicios auxiliares, también por el combustible que se llega a utilizar, que regularmente es diésel, se emite también dióxido de carbono y partículas suspendidas totales. Entonces, ahora vamos a mostrar cómo se ve una licencia ambiental única. Seguramente muchos de ustedes ya han visto esta imagen. Esta es la primera, la carátula de la licencia o del trámite. Esta es la respuesta por parte de la CEA una vez que ya se llevó a cabo el trámite y seguramente todos lo tienen en su estación.
para irlo conociendo y también para irlo identificando. Aquí viene el asunto, la licencia ambiental, la licencia de funcionamiento, viene un número de trámite, una fecha, esta particularmente es de 2020, y permite conocer si, bueno, ya tienes la autorización para emitir esos contaminantes. Entonces, al final de la licencia ambiental, regularmente aparecen las condicionantes. Las condicionantes básicamente es la forma en que la autoridad te dice, ok, te voy a dar permiso de que emitas siempre y cuando me cumplas estas condicionantes. Aquí aparecen varias condicionantes y yo estoy resaltando la número 4. Pero bien podría ser la 5, la 6, la 7, la 8 en sus licencias, en sus licencias de funcionamiento. Y aquí es donde nos vamos a encontrar por primera vez la definición, bueno, no la definición, sino la palabra o que aparezca la cédula de operación anual, pues. Y aquí nos dice que se debe presentar la cédula de operación anual correspondiente a los términos establecidos y donde debemos de reportar el registro de contaminantes a la atmósfera de acuerdo a estos contaminantes, ¿no? Platicábamos que están los compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos totales, benceno, tolueno, etcétera, etcétera. Aquí es donde nos va a marcar la pauta de qué es lo que debemos de reportar. No es lo mismo una licencia de funcionamiento de una estación a otra. Es posible que de acuerdo a la información que se le dé a la autoridad, te pida reportar ciertos contaminantes. Entonces, es importante, antes de siquiera pensar en la COA, tener a la mano la licencia de funcionamiento. Y ahora sí, ya teniendo esto en cuenta y habiendo definido las fuentes de emisión, vamos a empezar. ¿Qué es la cédula de operación anual? Bueno, la cédula de operación anual es básicamente un trámite 100% digital en donde se debe de reportar la información del año anterior, información en su mayoría ambiental de los establecimientos sujetos a reporte. ¿Qué información se le da a la COA? Bueno, particularmente se da 4 puntos. Aquí le englobé de toda la información qué es lo que se da regularmente, ¿no? Las emisiones que se tuvieron al diferente medio, la transferencia y manejo de sustancias y residuos peligrosos, los insumos y consumos que se tuvo en el establecimiento y los paros programados y o no programados. Estos paros se refieren a, por ejemplo, si estuvieron en clausura o se clausuró solamente un dispensario, si hubo algún paro por alguna emergencia ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información es la que se va a recopilar del año anterior. Entonces, ya hablamos de la COA, pero es un poquito diferente hablar de la plataforma COA Web, porque la COA es el instrumento, pero la plataforma COA Web es donde vamos a llenar nosotros la COA, ¿no? Es un medio electrónico, es la plataforma electrónico, donde se va a revisar la información de todo el año anterior y está disponible desde el año 2015. Denme un segundo, al parecer perdí el audio. Listo. Me parece que ya está, ya se escucha adecuadamente. Entonces, para poder revisar esto de la plataforma COA Web, ya que ingresamos y que tenemos claro que fue desde 2015, porque la gente que lleva varios años con este tema de la cédula de operación anual, puede decirme, oye, ¿sabes qué? En 2013, 2014 lo hacía por medio del reporte, lo presentaba directamente a la Semarnat y bueno, del 2015 se puede hacer a través se puede hacer de la COA Web. Entonces, esta plataforma, al ser electrónica, prácticamente funciona las 24 horas y tiene un periodo de reporte del 1 de marzo al 31 de junio. Se cierra el último día de recepción, se cierra el 30 de junio y automáticamente se va a cerrar a las 24 horas. Es importante entender que no se permite capturar cédulas extemporáneas. Si ya estamos en julio, agosto y por cualquier razón se llegó a pasar ese trámite, ya no se podrá presentar nuevamente y digamos que ahorita estamos en bastante buen tiempo. ¿Qué pasa si no entregamos la cédula de operación anual a tiempo? Bueno, estamos sujetos a una multa por parte de la autoridad. Bien, ahora vamos a platicar un poquito de la estructura de la COA Web. Nada más
con la finalidad de entender cómo está seccionada las diferentes partes, ¿vale? Está conformada por 6 secciones y principalmente por los datos de registro, ¿no? Esta lo tiene que llenar absolutamente todas y de las 6 secciones vamos a revisar cada una y cada una de sus características, ¿no? La sección 1 es el diagrama de proceso, es la información del proceso que se tiene en la estación o en la planta. La sección 2 es sobre emisiones atmosféricas. La sección 3 es emisión y transferencia de aguas residuales. La sección 4 habla de residuos peligrosos. La sección 5 habla de registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Ahorita lo vamos a revisar. Y la sección C habla de los gases y compuestos de efecto invernadero, o REN. Clasificación del establecimiento. Hay muchos sujetos que pueden ser o tienen diferentes obligaciones para presentar la COA, pero aquí yo estoy englobando los principales 4. Puedes tener 1 o 2, 3 obligaciones o todas, pero bueno, vamos a revisar una por una de manera particular. La número 1 es la fuente fija de jurisdicción federal en materia de la atmósfera. Ya revisamos que una estación emite a la atmósfera. Número 2, grandes generadores de residuos peligrosos, aquellos que generen más de 10 toneladas al año. Número 3, sujetos a obligar en el Registro Nacional de Emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, es decir, aquellos que emitan cierta cantidad de gases de efecto invernadero. Y número 4, establecimientos que descarguen aguas residuales en cuerpos nacionales. Para poder entender un poquito más las particularidades que se nos presentan, vamos a explicar cada una de ellas. Emisiones a la atmósfera. Bueno, ya vimos de nuevo que nosotros estamos emitiendo, nosotros como gasolineras, estamos emitiendo ciertos contaminantes. Pero antes de eso, hablamos de fuente fija y jurisdicción federal. Para entender este término, fuente fija es básicamente una instalación que está establecida en un solo lugar y tiene como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales. Y las estaciones de servicio para el expendio al público o gasolineras se encuentran dentro de las actividades consideradas como fuentes fijas de jurisdicción federal. Entonces, somos una fuente fija porque estamos establecidos en un solo lugar y somos de jurisdicción federal porque así está establecido en la ley. Bueno, hablábamos un poquito del registro de emisión y transferencia de contaminantes, RETSE. Tiene un nombre bastante largo y puede sonar un poquito más complejo, pero bueno, voy a explicarlo a grandes rasgos. El RETSE, que recordemos es una sección que se debe de llenar en la COA, tenemos que tenerla bien claro, tenemos que tener bien presente que existe este registro y este registro está establecido para juntar toda la información de ciertas sustancias que son peligrosas o que tienen un impacto ambiental. Estas sustancias están listadas en la norma 165 de la Semarnat y debemos de reportarlas si sobrepasamos cierto umbral. Ahorita voy a poner un ejemplo más claro. Y también, antes de empezar al ejemplo, habla de emisiones y transferencia. Emisión y transferencia pueden sonar un sinónimo, pero no lo son. Una emisión es una liberación directa del contaminante al medio ambiente y una transferencia es un traslado físico de un sitio a otro, de una sustancia, claro. Aquí estoy poniendo de ejemplo, y el ejemplo más práctico, las descargas al alcantarillado, pero también pueden ser los residuos peligrosos que generamos. Al fin y al cabo estamos mandando ese residuo peligroso con esa sustancia de un sitio a otro. Entonces, ¿en qué se relaciona esto con la COA? Bueno, en el RETSE, como menciono, hay que llenar cierta información en esa parte. ¿Qué información? Bueno, se hablaba de un listado. Esta es una captura de pantalla de la norma 165, donde vienen todas estas sustancias. Viene el número de CAS, que es básicamente el número de identificación, y aquí está el umbral de reporte. Bueno, aquí vemos una columna que dice de manufactura, procesos y otros usos, y de la emisión y transferencia. Eso quiere decir que si nosotros utilizamos esta sustancia por encima de esto, hay que reportar esta sustancia en la COA. O si emitimos o transferimos al alcantarillado, al aire, a la atmósfera, al suelo, por alguna razón, esta sustancia en esta cantidad, hay que reportarlo a la COA. Entonces, aquí seguramente vamos a ver muchas sustancias que ustedes me podrán decir, bueno, en una gasolinera nada más ocupamos gasolina o lubricantes. Bueno, para eso es importante tener en cuenta que nosotros tenemos hojas de seguridad, debemos de tener hojas de seguridad en la estación de servicio.
Estas hojas de seguridad nos van a decir los componentes que se encuentran en ciertas sustancias. Por ejemplo, aquí estoy poniendo una hoja de seguridad de la gasolina. Aquí viene el benceno, el hexano, etcétera, etcétera. Aquí viene el porcentaje por el que está compuesto y tenemos otros tipos de identificador. Entonces, suponiendo que ya tenemos todas las hojas de seguridad, vamos a conocer el uso de cada una de los componentes y vamos a ir desglosando, vamos a conocer, de acuerdo al porcentaje, qué tanto se utilizó de esa sustancia y de nuevo vamos a entender si necesitamos llenar ese apartado de la COA. Ok, ahora vamos a pasar a residuos peligrosos. En las estaciones de servicio todos conocemos este tipo de botes, sabemos que se generan residuos peligrosos y los residuos peligrosos que se generan más comúnmente en las estaciones de servicio son los sólidos impregnados, los solventes, los lodos en las limpiezas ecológicas, gasolina y diésel gastado, etcétera, etcétera. Entonces, en las estaciones de servicio también tenemos los almacenes de residuos peligrosos, tenemos los almacenes temporales de residuos peligrosos donde se debe de tener una bitácora o un registro de lo que está entrando y de lo que está saliendo en la estación de servicio. Eso lo tenemos que tener súper presente, ya que las entradas a ese almacén y las salidas por parte de cuando se llevan esos residuos peligrosos, hay que tenerlas perfectamente bien identificados para presentarlos en la COA. Recordemos que estamos obligados a llenar ese apartado de la COA siempre y cuando seamos grandes generadores o generemos más de 10 toneladas al año. También existe un supuesto de que si en 2 años generas más de 10 toneladas, o sea, en el primer año generas 5 y en el otro 6, tendrás que presentar la COA el siguiente año. Vale. Descargas de agua a bienes nacionales. En las estaciones de servicio no es común que ocurra esto, no es algo que ocurra con regularidad, sin embargo, bueno, es importante conocer, ya que pueden existir muchas particularidades, como bien lo mencionaba. Las personas físicas o morales que viertan aguas residuales a un cuerpo receptor de propiedad nacional. ¿Qué es un cuerpo receptor de aguas o bienes nacionales? Básicamente podría ser un río, un lago, una laguna, una cuenca. Y también, mucho ojo, también si nosotros estamos descargando a un suelo natural, prácticamente todas las estaciones tienen al menos una parte de áreas verdes, y que por alguna razón estemos descargando nuestras aguas residuales ahí, estaríamos descargando indirectamente por la filtración a los mantos acuíferos. Entonces, para hacer eso, primero tenemos que tener en cuenta que necesitamos un permiso. Si lo llegáramos a tener, también hay que reportar en esa sección de la COA, las descargas de agua a bienes nacionales. Ahora, vamos a hablar acerca del Registro Nacional de Emisiones. Si recuerdan, también es parte de una sección y habla de los gases de compuestos de efecto invernadero. Como bien mencionaba, una estación de servicio regularmente tiene las emisiones que más tiene, son los de compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos totales, etcétera, etcétera. Estos compuestos no están identificados como, al menos como prioritarios, como gases de efecto invernadero. Están identificados principalmente, como todos lo conocen, el dióxido de carbono. Y entonces, si llegáramos por cualquier razón, si llegáramos a emitir una cantidad mayor a 25,000 toneladas de CO2 al año y estuviéramos dentro de los sectores definidos de los artículos 3 y 4 del reglamento del RENE, tendríamos que presentar la COA. Ahorita no quiero entrar mucho en detalle en esto, sé que probablemente pueda llegar a confundirlos, porque, bueno, aquí habla de toneladas de CO2, efecto invernadero, quizás podrían pensar, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la estación? Sí, regularmente no es común que una estación de servicio presente esta sección, pero es importante tener en cuenta que se deben de medir todas sus emisiones para que en caso de que se tengan emisiones altas, presentar este registro. Ahora bien, ya explicamos las secciones, pero ¿qué información técnica, o sea, qué necesito tener a la mano para poder llenar la COA? Bueno, las principales cosas que necesitamos tener a la mano es la bitácora de insumos y consumos. Cuánto se consumió de gasolina, cuánto se consumió de los lubricantes, etcétera, etcétera. La bitácora y manifiestos de residuos peligrosos, los estudios de agua residual y emisiones atmosféricas y el consumo eléctrico y energético.
Aquí me voy a regresar un poquito en la parte de emisiones atmosféricas, porque también es común que las estaciones de servicio que tienen sistema de recuperación de vapores tengan los estudios. Estos estudios también van a ser importantes porque se necesita saber la eficiencia de cuánto está, cómo está operando el sistema de recuperación de vapores. ¿Por qué? Necesitamos saber qué tan eficiente es ese proceso y qué, digamos, ese porcentaje, 10, 8% que se nos está escapando a la atmósfera. Ahora bien, ya que ya tenemos todo esto a la mano, ahora sí, vamos a ingresar al sistema para el llenado de la COA web. El llenado de la COA web se hace a través del Sistema Nacional de Trámites Electrónicos, alias SINATEC, que es una ventanilla electrónica para realizar diversos trámites, entre ellos los de Semarnat. Y se va a ingresar fácilmente con estos 5 pasos. Primero se va a meter esta liga, www.gov.mx/trámites. Se va a buscar trámites de medio ambiente, registros, licencias, permisos, etcétera. Y ahí se va a encontrar fácilmente la cédula de operación anual. Le vamos a dar clic y nos va a abrir al trámite en línea. Esta es una forma, también existe la forma sencilla, claro, de buscar literalmente Sistema Nacional de Trámites o SINATEC, COA web, y nos va a dar acceso directo. Nada más es importante intentar las dos opciones para asegurarnos de que sí podemos entrar a cualquiera de las dos maneras. Y lo primero que vamos a ver dentro de la plataforma va a ser esta imagen. Esta imagen que nos va a pedir el RFC, el CUF, la contraseña, el CAPTCHA y bueno, nos va a pedir que nos identifiquemos. El RFC del solicitante es el RFC de la estación de servicio. El CURP del usuario va a ser la persona, ya sea capturista o representante legal, su contraseña y bueno, aquí nada más llenar el CAPTCHA para que le dé el acceso. Aquí en la parte de abajo, si es la primera vez que se registran, van a poder ingresar por primera vez y una vez que se registren, van a entrar de la misma manera. Pero entonces, estamos hablando del ingreso y qué pasa si necesito ingresar por primera vez, ¿no? O darme de alta por primera vez. Esta información se requiere seguramente del representante legal y de la persona administrativa de la estación, ¿no? Necesitamos primero el acta constitutiva. Segundo, el poder notarial del representante legal, la identificación de los representantes legales y la fiel o la firma electrónica del representante legal. Si puede notar, aparece mucho el representante legal y es que el ingreso, el registro, la firma y muchos de las acciones que se hacen en la COA requieren de un representante legal que esté activo, que esté revisando, que esté dando de alta a los diferentes actores que vayan a llenar en la COA. Entonces, ¿hay diferentes actores en el llenado de la COA? Sí, sí los hay. Está primeramente el representante legal, es el que va a dar de alta a la empresa o a la planta o al establecimiento en la plataforma. Entonces, tenemos al representante legal y él va a dar de alta a los otros representantes legales y a los capturistas. La gran diferencia entre los representantes legales y los capturistas es, como ya decía, el representante legal puede hacer modificaciones acerca de la información de la estación y, bueno, particularmente va a cerrar o firmar la cédula de operación anual. Y los capturistas, como su nombre lo dice, van a ser los únicos que van a poder van a capturar nada más la información. Que esto regularmente lo hace una persona contratada o un especialista ambiental. Vamos a hablar de un punto bien importante y es quizás el único que se va a tocar técnicamente hablando de la COA en este curso y es el diagrama de funcionamiento. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque este diagrama de funcionamiento, que por cierto también es una imagen que obtuve del sitio web de la SEA, describe cómo es el proceso, describe cuáles son las entradas y salidas. Aquí está la simbología y podemos ver algunos elementos. Describe cómo entra ese insumo y qué estamos emitiendo. Nos permite ver qué estamos emitiendo a la atmósfera, qué estamos nosotros consumiendo, etcétera, etcétera. Esto es prioritario y antes de inclusive tener un capturista lo tenemos que tener bien definido porque este diagrama de funcionamiento nos va a dar una tabla donde nos va a permitir ver cuáles son, digamos, de forma desglosada,
qué es lo que estamos, de nuevo, emitiendo a la atmósfera, al agua, qué nos está entrando y bueno, esta tabla resumen y este diagrama de funcionamiento nos va a ir abriendo las diferentes secciones por las que estamos obligados nosotros a presentar la COA. Y obviamente, esta información la debe de tener bien presente, ya sea el representante legal, el gerente de la estación, inversionistas, personal administrativo, y saber cómo funciona su estación, si tenemos sistema de recuperación de vapores, cuánto se está emitiendo, cuántos dispensarios, si es de diésel, de gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el punto primordial en la COA. Digo, no quiero decir que las demás secciones no sean importantes, pero bueno, estas particularmente son de relevancia. Ahora bien, ya teniendo en cuenta que ya se realizó todo el trámite, ya se llenó la COA por parte de cada uno de las secciones y una vez que el capturista o el experto técnico nos haya apoyado con el llenado de la COA, volvemos a entrar en las obligaciones del representante legal. No sin antes, el capturista va a darle la finalización a la COA. Una vez que haya terminado de llenar al 100 la COA, aquí podemos ver los datos de registros, las secciones. Recuerdan que platicábamos que habían 6 secciones. Al final de esas secciones van a aparecer una parte de herramientas y vamos a poderle dar finalizar. Una vez que se finalice la COA, hasta ahí terminaría la obligación del capturista y se le hará saber al representante legal para que termine el trámite, ¿no? Entonces, hablaba de las obligaciones del representante legal. Una de las obligaciones del representante legal es firmar la COA. Cuando el capturista le dé por terminada la captura, le va a aparecer esta información, la va a poder ver el representante legal. Es muy importante checar el avance. Aquí podemos observar que se ve el avance del 100%, eso quiere decir que ya está terminado de llenar al 100% y verificamos que el estado sea ese. Y vamos a poder ver una columna que dice ver, verificar documentos. Le vamos a dar aquí en el ojo y nos va a abrir esta pestaña. Vamos a dar aquí a firmar documentos. Esa firma va a ser a través de la firma electrónica y de nuevo solamente lo va a poder hacer el representante legal. Y una vez que hagamos eso, habremos terminado, digamos, de firmar. Pero ojo, ahí todavía no termina el trámite. Para terminar el trámite completamente hay que generar nuestra constancia, nuestra evidencia de que evidentemente sí se presentó la COA. Es algo muy sencillo, le vamos a dar aquí generar bitácora y nos va a dar esto, una constancia de recepción. Este documento estoy seguro que muchos lo han visto y quienes no lo hayan visto es importante que lo tengan presente porque como gerentes de estación o representantes de las estaciones vamos a tener que tenerlo en cuenta. Entonces, esos son los elementos principales en el llenado de la COA. Sé que puede parecer muy, muy general, está enfocado a un sector muy particular y la intención de todo esto es que el personal administrativo de la estación esté consciente de esto, que necesita el apoyo activo del representante legal y la buena comunicación hacen que la cédula de operación anual fluya de manera orgánica y eficiente. Aquí estoy presentando algunas referencias. Esta presentación se les va a hacer llegar a cada uno de ustedes. Toda la información que yo estoy presentando aquí se puede ver en las diferentes ligas que estoy presentando. Y bueno, sin más preámbulo, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Vamos a pasar ahora sí a la sección de preguntas. Gracias, Gabriel. No sé si tengan alguna pregunta o duda referente al tema. Lo pueden poner por medio del chat o bien levantar la mano para que podamos abrirle el micrófono. Viri, estoy escuchando, bueno, estoy viendo algunos en el chat que me comentaban que el audio se escuchaba mal. ¿Me puedes confirmar si hubo algún problema? No. Se escuchaba bien. Ok, perfecto. Entonces, si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano como lo dijo Viridiana.
Me parece que no hay preguntas, Gabriel, por el momento, porque posiblemente nos pueda llegar a nuestros correos, entonces te lo haría llegar a ti. Ok, sin duda, Ya está preguntando, perdóname, Alejandro Chávez, ¿el costo para hacer la COA? Ok. Hola, Alejandro. El costo es un trámite gratuito. Lo que realmente tiene un costo es la licencia de funcionamiento, es la actualización y todo lo referente a la licencia. Sí tiene un costo. El trámite para la cédula de operación anual es gratuito, a menos que requieran ya, como menciono, una actualización de la licencia de funcionamiento. Tenemos otra pregunta. Luis Clavería nos pregunta que si los datos que se ingresan, por ejemplo, que se ingresan en la sección 3 de agua residual, pueden ser emitidos por cualquier laboratorio o debe estar debidamente certificado el laboratorio. Sí, quitando el tema de la COA, estamos obligados a tener estudios de lo que estamos emitiendo. Particularmente aquí, la pregunta que nos hacen es si necesitamos nosotros tener unos análisis de laboratorio del muestreo del agua del alcantarillado. ¿Sí? Necesitamos tener ese muestreo y el laboratorio tiene que estar debidamente acreditado, tiene que ser un laboratorio que esté acreditado por la entidad mexicana de acreditación. Y en ese muestreo vamos a identificar qué contaminantes estamos emitiendo al alcantarillado. Y ahí es donde nos vamos a meter, si bien no en la sección 3, de que habla de las descargas a bienes nacionales, sí vamos a sacar información de ahí para llenar el RETSE, que si bien lo mencionan, es para las emisiones que estamos transfiriendo de un punto a otro. Entonces, dando un resumen a tu pregunta, sí se requiere hacer por un laboratorio acreditado. Esa información que vamos a obtener de los resultados, se van a reportar en el RETSE siempre y cuando se sobrepasen las cantidades que se mencionaron en el listado. ¿Vale? Entonces, me parece que había otra pregunta. Ok, tenemos uno de Armando. Dice, hola, tengo un problema, ¿cómo le puedo hacer? El consultor tiene el correo, pero perdió la clave. ¿Cómo la puedo recuperar? Este es un problema muy típico porque al momento de dar nosotros, de alta por primera vez la estación, es muy importante que tengamos nosotros una sola cuenta, porque al final se van generando más cuentas y podemos entrar en el mismo problema en el que se llegó a tener, ¿no? Que es un contratista o una persona que se contrató específicamente para el llenado de la COA y él es la persona que tiene el correo de la estación para el llenado del SINATEC. Entonces, primero que nada, qué bueno que salió esta pregunta porque es un problema típico en las estaciones. Es muy importante que solo exista un correo y que lo maneje un solo representante legal o un solo administrador para evitar cualquier tipo de ese problema. Ahora, ¿cómo recuperamos la contraseña? ¿Cómo recuperamos el usuario? Hay que escribir directamente al SINATEC, hay que estar mandando la información para obtener el correo de respaldo y ellos nos van a ayudar a recuperar la contraseña. Sí puede llegar a ser un poquito tardado recuperar la contraseña, y particularmente ahorita que estamos en el tema de pandemia, pero es importante hacerlo a la brevedad. No es un problema que no se pueda resolver, no es un problema sin duda que ya no nos permita no nos permita llenar la COA, simplemente, bueno, ahorita estamos en muy buen tiempo, se puede mandar el correo a Sinatec y Sinatec nos debería de estar contestando a lo largo de 15 días, un mes, para darnos esa contraseña. Una vez que recuperemos la cuenta, ya sea que creemos otro usuario y definamos cómo va a ser quién va a ser el responsable de esa cuenta, porque hay que definir responsables de esa cuenta para no volver a caer en lo mismo. Pero, en resumidas cuentas, lo más importante que hay que hacer es escribir al Sinatec. Ellos nos van a ayudar y sí hay forma de recuperar la cuenta.
tenemos otra pregunta. En mi estación de servicio, es de Israel de la Rosa, nos pregunta que si en mi estación de servicio no tenemos unidad procesadora ni sistema de recuperación de vapores. No aplica, debemos tener unidad procesadora. Ok. En caso de que no tengan sistema de recuperación de vapores, hay diferentes secciones que se pueden llenar. Independientemente de que no tengan sistema de recuperación de vapores, toda la estación de servicio siguen emitiendo contaminantes a la atmósfera. Simplemente el cálculo es diferente. Hay una metodología para reportar las emisiones que se tienen y el sistema de recuperación de vapores habla de la emisión. Es decir, si estamos emitiendo 100 kilos de compuestos orgánicos volátiles, la idea del sistema de recuperación de vapores y su eficiencia, que puede ser del 90%, hará que solo emitamos 10 kilos. Entonces, en ese sentido, quizás el hecho de tener el sistema de recuperación de vapores juega a nuestro favor, ya que al no emitir tanta cantidad, no tenemos que llenar la sección particular del RETSE y, bueno, secciones particulares, pero no es un problema que no, el hecho de que no tengas sistema de recuperación de vapores no es no hay problema de que no puedas presentar la cédula de operación anual. Me parece que esas son todas las preguntas. De cualquier manera, aquí yo les voy a dejar mi contacto, el contacto de Corporación Ambiental de México, y adicionalmente también pueden tocar base con Viridiana, que ella les podrá asesorar de cualquier manera, y bueno, la presentación les va a llegar. Y de nuevo, si tienen cualquier duda también sobre la presentación o a lo largo del trámite quisieran tener alguna asesoría, con mucho gusto les podríamos ayudar.